nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántese. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días por la noche. Buenos días a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. Los pajaritos cantan su canción. También las palomitas exaltan al Señor. La flor de mariposa exhibe su color. Yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días por darnos luz. Buenos días a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días por darnos luz. Buenos días a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo. Muy bien, vamos a ver cómo cantas. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. A ver tú, chaparrito. Los pajaritos cantan, elevan su canción. También las florecitas exaltan al Señor. La flor, las mariposas exhiben su color. Del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días por darnos luz. Buenos días a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días por darnos luz. Buenos días a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. Muy buenos días, niñas y niños. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. Espero hayan tenido una excelente semana junto a su familia. Y como todos los domingos, antes de iniciar nuestras actividades, pidamos la dirección del Señor Jesús en oración para que Él bendiga este tiempo de comunión. Oremos, niños. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendice nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Señor, bendice a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendice nuestro planeta, nuestra patria, nuestra ciudad. Ahora, Señor, bendice nuestra clase en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Durante la semana pon en práctica los siguientes consejos. Obedecer en todo a nuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Portarme bien en todo lugar, donde sea que me encuentre, en casa, de visita, en el parque y a cualquier lugar que vaya. Lavarme las manos. Lavarme las manos las veces que papá o mamá digan, para de esta manera evitar
enfermedades. Seguimos con nuestros consejos. Cumpliendo con mis tareas, estudiando y haciendo mis deberes a tiempo, obedeciendo a la maestra, a papá o mamá y a quien me esté ayudando en las tareas. Llevar mi mascarilla y mi frasquito de alcohol a donde quiera que salga y no quitármela para de esta manera evitar contagiarme. Leer la Biblia en todo momento, no solo en la iglesia, también en casa, en escuela y en cualquier lugar que tenga la oportunidad de compartir el Evangelio. Y finalmente, orar. ¿Cuándo y en qué momento debemos orar? A levantarme, dar gracias a Dios por un nuevo día de vida. En las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y en todo momento o lugar que vaya a servirme alimentos, que no me avergüence de dar gracias a Dios. Y finalmente al acostarme, dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el día. No olvides poner en práctica nuestros consejos durante toda la semana. Y como todos los domingos, nuestro versículo bíblico. Nuestro versículo bíblico para el día de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 5 y versículo 2. Leemos pausadamente. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Lo volvemos a repetir. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El orgulloso Faraón. El Señor aquí en este versículo nos muestra a través de la presencia de Moisés y Aarón ante el Faraón una gran verdad. Dios había ordenado a Moisés y Aarón que fueran donde el Faraón y les llevaran un mensaje que decía: deja ir a mi pueblo. El mensaje no era de Moisés ni de Aarón, el mensaje era de Dios y con autoridad, es decir, no le estaba pidiendo permiso al Faraón, le estaba dando una orden. Y así es, cuando se escucha la palabra de Dios, debemos siempre tener en cuenta que es Dios quien está hablando a través de los evangelistas y no el hombre. Por lo tanto, Dios nos está ordenando y cuando Dios habla hay que obedecer, porque el desobedecer a Dios trae resultados malos. Escuchar y obedecer. La respuesta que da el Faraón a Moisés es: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y es que el hombre que no conoce a Dios no puede obedecerle, precisamente porque no lo conoce y piensa que por su posición o por sus conocimientos y riqueza que el hombre pueda tener, cree o se cree que él es Dios. Y a nadie debe obedecerle. Y termina diciendo el Faraón: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras palabras, el Faraón lo que estaba diciendo aquí es: yo hago lo que me da la gana. Por eso es necesario obedecer la voz de Dios como ovejas suyas para cumplir la misión de dar a conocer a Dios
a todo aquel que no lo conoce. Pero la gente sin Dios piensa igual que el faraón. Yo dejar ir mis diversiones, mis juegos, solo por conocer a Dios. Nunca dejaré mis vicios, mis costumbres y mi religión, porque yo hago lo que me da la gana. El hombre que no conoce a Dios siempre está hablando como el faraón. Es necesario escuchar y obedecer. Nuestro tema para el día de hoy se titula Moisés y Aarón van al faraón. Esta interesante historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7 y versículo 16. Y puedes leerla con papá, mamá, hermanos, familia y vecinos. Será un bendecido tiempo. Pero antes de entrar a nuestra clase el día de hoy, hagamos un breve repaso de nuestra clase pasada. Y decíamos que el Señor ya les había dado la orden de hablar con los líderes hebreos. Pero Dios, viendo que Moisés ponía tantas excusas, le dijo: tu hermano Aarón, el levita, él vendrá a ayudarte. Él habla bien y hablará por ti. Tú hablarás con él y le dirás lo que tiene que decir. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales, y señales milagrosas. Entonces Moisés volvió con su suegro Jetro y le pidió permiso para regresar con su pueblo en Egipto. Voy a ver si todavía viven, dijo Moisés. Vaya pues, que le vaya bien y le deseo lo mejor, respondió Jetro, el suegro de Moisés. Encuentro de Moisés y Aarón. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba siempre la vara de Dios. Dios ya le había dicho a Aarón que viajara para encontrarse con Moisés en el desierto. Los dos hermanos se encontraron en el monte Horeb, el monte de Dios, y se dieron un fuerte abrazo como bienvenida. Aarón y Moisés con los líderes. Los egipcios, que recordaban lo que hiciste y querían venganza contra ti, ahora están todos muertos, le aseguró Dios a Moisés para que vaya con más confianza. Luego Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado y le dijo todas las señales y milagros que le mandaba a realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los líderes hebreos y Aarón les repitió todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Realizó también las señales a la vista del pueblo y creyeron. El Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción. Los israelitas se inclinaron y adoraron en señal de agradecimiento al Señor. Hasta aquí nuestro repaso. Ahora entremos a la clase del día de hoy. Deja ir a mi pueblo. Ya Moisés y Aarón
habían tenido el encuentro con los líderes hebreos. Ahora irían con el faraón. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar ir a Israel. Debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Si no obedeces, Dios podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada, les advirtió Moisés y Aarón al faraón. Azoten a los esclavos. El hombre sin Dios está representado en el faraón. ¿Quién es el Señor? Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, presentemos al Señor con nuestras prédicas, para que el hombre del mundo lo conozca y venga a sus pies. Con nuestra conducta y obediencia estamos también presentando a Dios ante el mundo. Moisés y Aarón, gritó el faraón, ¿por qué distraen al pueblo de su trabajo? ¿No se dan cuenta que es mucha la gente de este país y ustedes no las dejan trabajar? Y ese mismo día el faraón dio la orden a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no les den paja a la gente para hacer ladrillo, que vayan ellos mismos a recogerla y exíjanle que hagan la misma cantidad de ladrillo que han estado haciendo. Son unos vagos y por eso dice: déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Pónganles tareas más difíciles y manténganlos ocupados. Así no harán caso a las mentiras de Moisés y Aarón. El hombre hoy en día está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios. Hay veces que en vez de ir a la iglesia, nos quedamos viendo televisión en casa o haciendo cualquier otra actividad. Pero eso es Satanás quien nos engaña con actividades para que no vayamos a escuchar la palabra de Dios y que no lo conozcamos. Azotados y golpeados. El trabajo fue más fuerte esta vez. Recoger paja, hacer los ladrillos. Los esclavos se agotaron y como no podían cumplir con las tareas, eran azotados por los capataces duramente, que no solamente los azotaban, sino que también los golpeaban. Los líderes se quejan con Moisés. Frente a esta situación difícil, los líderes hebreos se quejaron con Moisés y Aarón y le dijeron: que Dios los juzgue. Por culpa de ustedes somos maltratados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué han hecho con nosotros?, dijeron los líderes a Moisés. Moisés habla con Dios. Moisés, agobiado por esta queja, habló con el Señor y le dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a ese pueblo? ¿Para eso me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a ese pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlos. Hay veces que nosotros exigimos a Dios,
pero Dios tiene el control de todos. Y no es cuando nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Dios sabe de nuestras necesidades y también sabe el momento en que las necesitamos. Por eso, a Dios no debemos exigirle, sino someternos a su voluntad. Dios responde a Moisés. El Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. El faraón solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Mantengo mi promesa de darles la tierra de Canaán. Ahora ve e informa a los líderes de lo que voy a hacer. Informe a los líderes. Luego de este diálogo o esta conversa de Moisés con el Señor, Moisés se dirigió para hablar con los líderes y les contó todo lo que el Señor le había dicho y le dijo que los llevaría a la tierra que bajo juramento Dios había prometido darles a Abraham, Isaac y Jacob. Pero los israelitas, por su maltrato y todos los que estaban pasando, estaban tan desanimados y agobiados y no le hicieron caso a las palabras de Moisés. Esto es lo que pasa. Cuando no nos dan lo que nosotros queremos, inmediatamente nos enojamos y no queremos hacer caso a las órdenes. ¿Cuántas veces te han castigado o te han reprendido? Te pones molesto, no quieres comer, no quieres hacer tal cosa y andas solo enojado con papi o con mami. Sabemos que debemos ir a la iglesia, pero como me castigaron por una indisciplina la noche anterior, estoy enojado y no quiero ir a la escuela dominical. Entonces, que eso no pase en nosotros, niñitos. Vuelve al faraón. Entonces el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés le dijo al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, tú sabes, Señor, no tengo yo facilidad de palabra. Moisés y Aarón van al faraón. Toma en cuenta, Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Dios también le dijo a Moisés: yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Moisés ya tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. En conclusión, Moisés y Aarón, después de hablar con los líderes hebreos, se dirigen para enfrentar al faraón y decirle el mensaje que Dios le había enviado. Luego de escuchar a Moisés y a Aarón, el faraón responde con tono de desprecio: ¿y quién es el Señor? Moisés tenía que aprender a someterse a Dios y entender que cuando Dios nos habla debemos obedecer inmediatamente, porque las cosas no son cuando yo quiero, sino en el tiempo de Dios.
Señor, hágase tu voluntad. Ahora Moisés y Aarón nuevamente se van a enfrentar al faraón por orden de Dios. ¿Qué pasará? ¿Obedecerá el faraón el mensaje de Dios? El próximo domingo lo sabremos. No faltes. Y para terminar nuestra clase el día de hoy, oremos, niños. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta nueva semana. Bendícela junto con mi familia, familiares y hermanos en la fe. Señor Jesús, bendice a los enfermos, a los ancianos y a los necesitados. Gracias, Señor, por nuestra clase, en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, niños y niñas, ha llegado el momento de despedirnos. Si Dios lo permite, hasta el próximo domingo. Por ahora, gracias y que tengan una feliz y bendecida semana junto a su familia. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias, niños. El próximo domingo, la Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. A la escuela dominical vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos